Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020 y estos son nuestros titulares. En los últimos días, el Papa se ha reunido 3 veces con cardenales españoles, Ruco, Omellá y Osoro. En otros temas está la cuestión del Valle de los Caídos. El cardenal Cañizares ha criticado duramente el proyecto de ley de eutanasia que quiere aprobar el gobierno español y le ha acusado de no tener conciencia. El cardenal Müller ha afirmado que es mejor votar a un buen protestante que a un mal católico, refiriéndose al duelo Trump-Biden en las elecciones norteamericanas. La expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos preocupa al Papa. Se ha reunido en los últimos días con los cardenales españoles Ruco, Omellá y Osoro. El gobierno español ya ha dicho que expulsará a los benedictinos del monasterio del Valle de los Caídos, aunque ha dado marcha atrás en su intención de derribar la gran cruz de la basílica. Esto preocupa al Papa, que se ha reunido con algunos cardenales españoles. Primero hizo ir a Roma al cardenal Rocco, ya jubilado y arzobispo emérito de Madrid. Después se reunió con los cardenales Omella y Osoro, y por último repitió la reunión con estos últimos, acompañados ya por el secretario de la Conferencia Episcopal. La cuestión del Valle de los Caídos no fue la única tratada en estas reuniones. También se habló de la ley de eutanasia que quiere aprobar el gobierno español y de la gravísima situación económica en que se encuentra el país debido a la pandemia. El cardenal Omella reiteró al Papa la invitación a que visitara España, pero eso no podría ser hasta el 2022, porque el Vaticano ya ha anunciado que no habrá viajes en 2021. Para entonces, el Papa tendrá 85 cumplidos y habrá que ver cómo está su salud. El arzobispo de Valencia, cardenal Cañizares, ha sido muy duro en la crítica al gobierno sociocomunista de España por la ley de eutanasia que quiere aprobar. El cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, ha calificado como injusticia monstruosa la ley de eutanasia que se está tramitando en las Cortes españolas y pregunta al gobierno y los parlamentarios con qué autoridad moral pretenden pedir al pueblo español nada en plena pandemia si promueven la muerte. Señor presidente del gobierno, ministros, parlamentarios que aprobaron semejante injusticia, por lo demás monstruosa, ¿están ustedes locos? ¿Han perdido la cabeza o su moral es no tenerla? Pregunta el cardenal a los responsables de aprobar esta ley. Dense cuenta que ustedes como gobierno o como parlamentarios están para defender, proteger, tutelar el bien común basado en derechos y deberes fundamentales de la sociedad a la que representan. El primero es el de la vida, y resulta que se han convertido en enemigos que se oponen a la sociedad, añade el purpurado valenciano. Para el cardenal Müller, es mejor votar a un buen protestante Trump que a un mal católico Biden, en función de su postura sobre la defensa de la vida. En una entrevista concedida a EWTN, el cardenal Müller, prefecto emérito de Doctrina de la Fe, aseguró que para un católico es mejor votar a un buen protestante que a un mal católico. Los católicos, dijo, siempre deben votar por la vida. Müller explicó que para elegir adecuadamente los votantes deben basarse en una conciencia informada y fundamentada en criterios derivados del magisterio. La doctrina moral y la social forman parte de la doctrina de la Iglesia y tenemos que buscar candidatos que estén a favor de la vida. Esta es la base. Müller añadió que si niegas la vida, entonces todos los demás asuntos no son reales. El derecho a la vida es la base para todos los demás derechos. Si eres católico, solo puedes ser pro vida, de por vida, dijo Müller. Ser católico, ser cristiano, es creer en Dios, el creador de todo el mundo. No puedes decir soy católico, creo en Dios, pero acepté la legislación que incluye la matanza de personas en el vientre de la madre y fuera del vientre de la madre. Eso es absolutamente claro.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la crisis en el diálogo de la Iglesia con el mundo provocada por la posmodernidad. Esta semana no ha sido una buena semana. Ha habido muchas noticias malas. La primera, el asesinato de un sacerdote a cuchilladas en Italia. Un sacerdote que estaba haciendo una gran labor con los emigrantes ilegales y que murió precisamente a manos de uno de ellos. En la diócesis tejana norteamericana de El Paso han entrado en la catedral y han derribado una antigua imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se da la casualidad de que el obispo de esa diócesis fue de los primeros que, cuando empezó el movimiento Black Lives Matter, se puso de alguna manera, ¿no?, a favor, sin explicitar desde luego su apoyo directo al movimiento, pero sí a favor de pedir perdón por el racismo en la Iglesia y por la historia de supuesta opresión contra los indígenas por parte de los latinos, de los españoles que llegaron allí. Pero no solamente ha habido esto. 48 parlamentarios europeos han firmado una carta pidiendo que la libertad de opinión, la libertad religiosa, las dos cosas, estén supeditadas a aceptar el aborto y la ideología de género. Nadie, según ellos, debe de poder opinar en contra del aborto y de la ideología de género, que se convierten así en superderechos que están por encima de todos los demás. Y en España, por ejemplo, mientras el gobierno avanza en la aprobación de una terrible ley de eutanasia, anuncia que posiblemente será, todavía no está segura la decisión, será derribada la gran cruz del monasterio benedictino del Valle de los Caídos, porque el cementerio que se aloja se convertirá en un cementerio civil y posiblemente, repito, los benedictinos serán expulsados de su monasterio. No ha sido una buena semana. Esta semana he tenido la oportunidad de leer un largo, interesante artículo de un historiador italiano, Roberto Pertici, que reflexiona sobre el porqué, después del Concilio Vaticano II, cuando se esperaba una gran primavera de la Iglesia, se ha producido, en cambio, un crudísimo invierno. Pertici, como historiador, da algunas pistas que no son, desde luego, palabra de Dios, pero que son interesantes. Él dice que la apuesta del concilio fue una apuesta de diálogo. El diálogo fue el gran eslogan, el gran movimiento posconciliar impulsado por los obispos y por el Papa Pablo VI. Había que dialogar con el mundo y con las ideologías reinantes, triunfantes después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo y el marxismo. Había que dialogar. Para hacer ese diálogo, siempre según este historiador italiano, la Iglesia hizo una especie de desarme ideológico o desarme doctrinal. Por ejemplo, dejó de insistir en cosas que eran esenciales en su doctrina, especialmente porque molestaban a los comunistas que decían que la Iglesia era el opio del pueblo, porque hablaba de eso. Especialmente dejó de insistir en todo lo concerniente a la vida eterna, los novísimos, no solamente la resurrección, sino también el premio y el castigo ligados a esa vida eterna. La consecuencia, la tragedia, dice Pertici, es que aquellos con los que la Iglesia quería dialogar, cuando se pone a dialogar con ellos, ya no existían. Las fuerzas de la posguerra, las fuerzas ideológicas, habían evolucionado y habían dado lugar a otra cosa, que es lo que se llama la posmodernidad. Y la posmodernidad tenía una característica esencial que la diferenciaba de las dos ideologías anteriores, el liberalismo y el marxismo. La posmodernidad no tenía ningún interés en dialogar y no tenía ningún interés en hablar sobre la razón y sobre la verdad, porque la posmodernidad está basada en el relativismo. Y así, mientras la Iglesia se desarmaba para favorecer el diálogo, se acabaron las condenas, se acabaron los profetas de desventuras. Mientras la Iglesia se desarmaba, sus enemigos se rearmaban, porque eran otros, se rearmaban para poder acabar definitivamente con la Iglesia. Además, dice Pertici, se produjo una grandísima crisis dentro de la comunidad católica.
Eso, según él, explica la gran apostasía de los últimos decenios del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque al dejar primero de hablar de la vida eterna, en lo que se había insistido tanto antes, se deja de hablar y después poco a poco se niega, no oficialmente, pero en la medida en que se olvida, al final incluso se deja de creer en ello, pues fueron muchos los laicos que se sintieron engañados y frustrados. Si lo que antes era verdad y tan importante ahora ya no lo es, lo mismo podemos pensar de otras cosas que ahora se nos dice que sí son importantes. Esto, repito, según el historiador italiano, fue una de las causas, o incluso la causa principal, de esa apostasía masiva en los países occidentales, singularmente, especialmente en los países europeos. Peticci dice que ante este caos, los dos papas de esa época, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que él considera que son papas conciliares, aplican lo que Madame de Staël decía que había aplicado Napoleón para poner un poco de cordura y evitar que la Revolución Francesa se destruyera a sí misma, sobre todo con los desastres de Robespierre. Había que frenar la revolución. Y había que frenar la revolución que se estaba haciendo no en nombre del concilio, sino en nombre del espíritu del concilio, que nadie sabía lo que era porque no estaba escrito, pero que se convirtió en el verdadero dogma posconciliar. Todo lo que no fuera según el espíritu del concilio ya no interesaba y había que acabar con ello. Pues estos dos papas intentaron frenar esta revolución permanente precisamente para salvar lo que se pudiera salvar del Concilio Vaticano II. No parece que tuvieron mucho éxito. Se podrá pensar que todo esto que reflexiona Peticci tiene poco que ver con las noticias de esta semana. A mí me parece que está muy relacionado. Peticci dice que él no ve futuro, o por lo menos a mí me ha parecido entender de su artículo que él no ve futuro, porque dice que delante de todo esto ha habido una reacción conservadora. Esa reacción conservadora, considera él, le aplica una famosa frase de Tocqueville, considera él que esa reacción conservadora va a producir una hueste de fanáticos fervientes en medio de una multitud de incrédulos. Es decir, que o estás en la revolución permanente posconciliar del espíritu del concilio autodestructiva, o te conviertes en un fanático ferviente. Bueno, miremos lo que ha ocurrido esta semana. Un magnífico sacerdote asesinado por una de las personas que ayudaba. Una desgracia enorme. Un obispo que se pone casi de los primeros al lado de ese movimiento antirracista tan manipulado por muchos y que no puede evitar que sea su catedral una de las que han sido violadas. Un episcopado dialogante, de verdad dialogante, y que sin embargo ve cómo se aprueba una terrible ley de eutanasia, o se va a aprobar, y posiblemente se va a expulsar a unos monjes de su monasterio y derribar un gran símbolo del cristianismo, como es la mayor cruz que existe en el mundo. O incluso una Europa paladín del diálogo, paladín de los derechos humanos, que ve cómo un sector de sus propios parlamentarios está reclamando el fin de uno de los derechos fundamentales, es el derecho a la libertad de religión y el derecho a la libertad de expresión. Nos hemos puesto a dialogar. ¿Y cuál es el resultado? Yo creo que no solo ha sido sacrificado un buen sacerdote, o no solo puede ser sacrificada una extraordinaria obra de arte, símbolo del cristianismo, como es una gran cruz. A mí me parece que lo que está siendo sacrificado es el diálogo. El diálogo está siendo sacrificado porque, por un lado, algunos creyeron ingenuamente que desamortizándose, es decir, quitando todo aquello de sus planteamientos, ocultándolo en un primer momento, no hablando de ello, poniéndolo en el desván, sus enemigos iban a dejar de ser sus enemigos. Y por otro lado, esos
enemigos que ya habían cambiado, consideraron esta actitud dialogante como un signo de debilidad y pensaron que era el momento de acabar con su viejo y tradicional enemigo. El diálogo, lo digo sinceramente, el diálogo creo que es necesario. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio. No podemos decir, vamos a dialogar en un sistema permanente de diálogo, aunque estén saqueando nuestra casa mientras tanto. El diálogo con los terroristas, por ejemplo, en España, entre otros sitios, no era posible y no fue posible mientras los terroristas tuvieran puesta encima de la mesa la pistola. El diálogo tiene que tener condiciones. De lo contrario, repito, no es diálogo, sino rendición, que eso es otra cosa. Nos podrán decir que somos unos fanáticos si no aceptamos ese diálogo incondicional, ese diálogo rendición que calla con todo, pase lo que pase. Si no aceptamos eso, nos podrán decir que somos unos fanáticos. Lo dijeron de los mártires, sí. Era lo que decían de aquellos primeros cristianos. Aquellos morían bajo las zarpas y las fauces de los leones. Hoy nos dicen lo mismo. Si no tragas por todo lo que es políticamente correcto, eres un fanático. Y lo dicen los nuevos leones, los medios de comunicación al servicio del poder establecido, al servicio de eso políticamente correcto. Pero no hay que olvidar que aquellos mártires, que no solamente morían, sino que eran denigrados e insultados como poco dialogantes, aunque no creo que el término se utilizara entonces, aquellos mártires que no quisieron echar el incienso en la estatua del emperador, es decir, que no quisieron aceptar aquello que era entonces lo políticamente correcto, aquellos mártires fueron los que vencieron. Diálogo sí, pero con condiciones. Rendición, aceptar todo, sea lo que sea, con la boca callada, no. Aunque nos llamen fanáticos y aunque nos echen a las nuevas fieras de los nuevos circos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.